Vamos a seguir el día de hoy con algunas cartas que me dejaron como cartas que nos asustan. Hemos trabajado ya algunas cartas como la muerte, el 5 de oros, el 9 de espadas, el 5 de copas fue el último video que hice. Y vamos a trabajar el día de hoy con la carta de el diablo, que sabemos que es una de mis cartas favoritas. De hecho, tengo una clase larguísima dedicada solo a eso, pero solo voy a especificar acá cuáles son las cosas que nos asustan o que pudieran así a primera vista asustarnos cuando vemos la carta del diablo. Nos vamos a encontrar con un personaje, generalmente tiene la forma de un demonio, como lo pinta la cultura popular, ¿cierto? Con ciertos rasgos como animales, con cuernos, algunos atributos como similares a los del chivo, que está muy en la cultura judío-cristiana, y tiene estos dos como personajes más pequeños, con figuras humanas que están como encadenados, pero en realidad nada los ata, sino que están voluntariamente atados a esta figura que representa de alguna manera nuestra sombra, nuestra oscuridad inconsciente, nuestros instintos, un poco también todos los aspectos naturales del ser humano que no están culturizados y que por ende se pueden ver como un poco como algo sucio, como algo negativo. Y de alguna manera el diablo yo creo que nos impacta primero por la figura, ya, porque igual está dentro de la iconografía judeocristiana esta idea del diablo como algo negativo, pero finalmente lo que el tarot nos dice es que el tarot es una, o sea, el diablo es una proyección de nuestras pulsiones inconscientes, pulsiones que no hemos integrado, pulsiones que son parte de nuestra naturaleza humana, porque también como humanos somos animales, tenemos un aspecto mamífero, ¿cierto? En algún momento de nuestra evolución también tuvimos conductas quizás mucho más animales, como andar en cuatro patas, como aparearnos de otras maneras, qué sé yo, y eso está en nuestro registro, pero un poco culturalmente lo rechazamos porque decimos como, ¡ay, qué poco civilizado, qué sucio, qué perverso! Y al final lo que el diablo nos dice es que mientras más rechazamos esa oscuridad, o mientras más proyectamos el problema afuera, más poder tiene sobre nosotros. O sea, si yo creo, por ejemplo, que la sexualidad es mala y voy a estar todo el rato pensando en sexualidad y viendo que ese le dio un beso, que la vecina se mete con este, y al final voy a dejar de vivir mi propia vida y de integrar esa energía en mí y voy a estar como un poco obsesionada y al final voy a terminar pensando más en aquello que rechazo que si lo integrara y lo viviera y me hiciera cargo de mis propios deseos, de mi propia intensidad. ¿Ya? Y ahí el problema tiene mucho que ver con el cuerpo, ¿ya? Porque nuestra educación ha reprimido el cuerpo en muchos sentidos y el cuerpo también ha sido violentado, ha sido como bombardeado con informaciones, con estereotipos, con memorias de dolor. Entonces, muchas veces el diablo nos invita como a decir, oye, ¿cómo estás viviendo tu sexualidad? Pero también qué le pasa a tu cuerpo, ¿no? ¿Qué te pasa con tus formas? ¿Qué te pasa con la desnudez? ¿Qué te pasa con el placer? ¿Qué te pasa con el encuentro con el otro? ¿Qué te pasa con el placer en el amplio espectro? No solo la sexualidad, la comida, el sentir, los sentidos, ¿no? Cómo nos vinculamos con el placer, lo tenemos quizás culpabilizado, va a depender mucho de nuestra educación, porque nos pueden haber educado sintiendo que el dinero es malo, que el poder es malo, que el placer es malo, que el sexo es malo, que hay que comer poco, que hay que gastar poco, o sea, son como nociones que nos entregaron en un momento en que tal vez no teníamos nuestro propio criterio y éramos muy permeables al papá, a la mamá, al entorno, a la familia, y nos fuimos apropiando de eso y decimos, ya, bueno, la vida es así, pero en ningún momento nos cuestionamos qué me pasa a mí, cuáles son mis apegos, cuáles son mis dependencias, a qué o a quién le doy el poder en mi vida, cuáles son las cosas que me asustan, quizás que me paralizan. A veces uno no lo sabe hasta que lo vive. Todos decimos, no, si a mí me pasara tal cosa, yo gritaría o yo correría y de repente te ves enfrentado, no sé, a un asalto, a un ataque y te paralizas. Y eso es propio de la naturaleza humana. O sea, todos los animales tienen una respuesta, ya sea de huida o de ataque, pero no hay una gama así tan amplia donde yo pueda decir, no, yo haría tal y tal cosa. Eso es como un juego de la mente donde trata de anteponerse a un hecho real. En la práctica, cuando sentimos miedo, en la práctica, cuando algo nos asusta, en la práctica, cuando algo nos paraliza, eh, no hay tiempo para pensar. Un ejemplo claro, por ejemplo, son las crisis de pánico que generan esta disautonomía en el fondo, donde siento que me voy a morir, siento que voy a desaparecer, siento que estoy en peligro. Algo pasa con mi sistema, que eso ya es materia
de sanación. Quizás pudiera dejarle en algún otro video lo que pasa a nivel del primer chakra y de las glándulas suprarrenales, y cómo cuando sentimos que está en peligro nuestra sobrevivencia, nuestro sistema se descompagina, pero a lo que voy yo es que ese estímulo no necesariamente es un riesgo real. Puede ser una fobia, puede ser un impacto emocional que yo me sacó de mi centro, algo que me hizo sentir amenazado, algo que yo relaciono con un peligro, incluso puede ser un olor, un símbolo, algo que está muy profundamente guardado en nuestro subconsciente, porque la mayoría de los contenidos que el diablo representa no son contenidos que uno tenga presente, ya, o sea, están como en un proceso más bien subterráneo, por eso la imagen también muestra al diablo como abajo, como que estuviera, todas las cartas están como de frente y el diablo parece que estuviera como en un como en un piso más abajo, ¿cierto? Y están estos personajes que están ahí sometidos voluntariamente, no lo sabemos, a mí me da la impresión de que sí. No es una carta, yo he dicho, ¿cierto? El diablo es un magnífico, no es una carta que a mí en lo personal me dé miedo, pero sí, en mi experiencia como tarotista he visto que mucha gente lo ve y dice, uy, no, a ver, quizás qué va a salir. Y otras personas se defienden mucho. ¿A qué me refiero? Cuando el diablo aparece y tú pues, les planteas ciertos temas, empieza como la defensa consciente, ¿cierto?, de esos contenidos. Yo siempre cuento esta anécdota de una vez hace muchísimos años, pónganle 15 años, yo trabajaba en la calle, ¿cierto? Y llegó una chica a preguntarme, yo ya me tenía que ir, pero le digo, ya, última consulta, ¿cachai? Que era cortita, una consulta de 3 preguntas, dura, no sé, 20 minutos, y me pregunta cómo le va a ir en el amor este año, que es una pregunta muy habitual, muy amplia, pero el tarot, lo primero que muestra es la carta del diablo invertida, y una pregunta que tenemos que hacer con mucha delicadeza, pero tenemos que hacerla porque es parte de la gama de posibilidades de significados que nos ofrece el diablo, es si tiene algún tipo de trauma o complejo o fobia con lo sexual, con el otro, ¿no? Con la experiencia más íntima. Y ella como que, yo creo que entendió el mensaje y me respondió así como, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Entonces, claro, ahí nos toca explicar, mira, el amor no sucede al margen del cuerpo y el amor no sucede al margen de la sexualidad. Y el amor tiene un grado de intimidad y de contacto con el otro. O sea, si tú estás desde el miedo, desde el pavor, porque finalmente el diablo invertido es una carta que consume mucha energía y nos asusta mucho confrontar algo, el amor también se vuelve algo esquivo, ¿no? Si tengo un trauma, y bueno, la chica me contó finalmente su historia, que no la voy a replicar acá, pero claro, efectivamente sus primeras vivencias respecto de la sexualidad, del placer, habían sido sumamente como traumáticas, entonces no es un terreno que esté libre, que esté despejado. Bueno, de hecho yo creo que nadie viene despejado, porque siempre hay algo más atrás, incluso en el inconsciente familiar o en el inconsciente colectivo. No es necesario incluso a veces tener traumas personales, como de algo que a mí me pasó, ¿cierto? Puede ser perfectamente una situación de la que no soy consciente o algo que en mi entorno también pasa mucho, por ejemplo, en familias muy religiosas o como con ideologías muy marcadas, ¿cierto? Que transmiten todo el rato con que esto es sucio, con que esto es malo, con que esto es negativo, y podemos llegar a agarrarle susto a algo como el dinero, por ejemplo, como que el dinero es algo que genera maldad o el cuerpo es algo sucio. Bueno, todo eso es herencia de esta cultura judío-cristiana que potencia como la humildad y la pureza, como si el cuerpo fuera algo sucio. El cuerpo no es algo sucio, los procesos corporales. ¿Dónde está el problema? Es que el ser humano trata de desmarcarse de la animalidad. Entonces claro, porque vamos al baño y usamos papel confort, somos más refinados. No, hacemos lo mismo, nos apareamos, tenemos ciclos, respondemos a la luna, a lo que sea, a los elementos, a la naturaleza. Nuestro instinto se ancla en el cuerpo. Entonces, cuando aparece una carta como el diablo, también hay un cuestionamiento de eso, como toda esa energía física, creativa, sexual que está en el cuerpo, a veces está bloqueada, y eso genera también dificultades para crear, dificultades para relacionarse, dificultades para romper también con ciertas barreras que nos están limitando creativamente. También el diablo tiene mucho que ver con los condicionamientos heredados con la familia, bueno, con la cultura, ya lo hemos dicho, donde de alguna manera yo hago propios ciertos mecanismos para no confrontar contenidos de difícil digestión, no sé, traumas, secretos, prohibiciones, cosas que están escondidas, que se consideran como sucias, se consideran quizás como algo pervertido, pero que tiene que ver más que nada con la oscuridad.
Nada es bueno o malo, o sea, las cosas no son correctas o incorrectas. Lo que pasa es que cuando algo está oscuro, no lo hemos iluminado con la luz de la conciencia, se ve como algo distorsionado que decimos, oh, qué terrible. Pero si tú miras eso, vas a entender, lo vas a integrar y ya va a dejar de ser un tema que te perturbe, porque mientras más reprimes, más fuerza toma eso en ti. Pasa mucho con las personas que tienen algún tipo de parafilia, por ejemplo, o algún tipo de pulsión sexual que quiere atacar o que quiere violentar, es porque esa energía está ahí como ocupando tanto sitio y está tan reprimida que al final cuando explota, explota de una manera súper violenta. ¿Ya? También esto, cuando hablamos de mandatos, nos referimos a ciertos patrones a través del sistema familiar de los que no somos conscientes porque son cosas de las que no se hablan, ¿cierto? No nos sentamos a la mesa a hablar del tío pedófilo o de la abuela ludópata o de los alcohólicos o de la persona que mató a alguien y lo escondió. Esas cosas no se dicen, a veces ni siquiera se saben, pero está esa información ahí gravitando en el inconsciente familiar y puede aparecer y puede repetirse un evento, puede repetirse un trauma, puede repetirse la figura de un agresor, porque es como que el sistema busca sanar y en esa búsqueda de sanación representa una y otra vez el mismo conflicto hasta que alguien decida hacerse consciente. Pero ya hemos dicho que esos conflictos muchas veces nos sentimos como complicados de hablar sobre eso porque sentimos que vamos a destruir nuestra familia. Y puede ser, quiero ser bien honesta en eso, porque después de la muerte, o sea, de la muerte, perdón, del diablo, viene la torre. Son dos cartas que van intrínsecamente unidas. Entonces, ¿por qué no confrontamos? ¿Por qué no iluminamos? ¿Por qué no soltamos esa represión? Por miedo a lo que viene después. La torre es el miedo a desestructurarme, el miedo a romperme, el miedo a que se quiebre mi integridad, mi familia, el mundo como yo lo conozco. Muchas personas prefieren vivir una vida así como, yo siempre hago mofa de esto, como una templanza invertida para estar siempre en armonía, en calma, y nunca vivir su intensidad, sus deseos, su placer, su sexualidad, porque sienten que casi que les va a dar o sea, un soponcio, algo que los va a romper, los va a desestructurar y no van a saber después cómo volver a la vida normal. Y pasa, si se fijan en la simbología de la torre, este rayo que cae, ilumina y es como, wow, como que tu conciencia ya no puede volver a lo mismo porque ya vio que había algo raro, que había algo oscuro, que había algo reprimido, que había una atadura inconsciente, estos nudos también del sistema familiar, las prohibiciones. ¿Por qué no entramos en ese terreno? ¿Por qué sentimos que eso pone en riesgo la sobrevivencia de nuestro linaje? Porque en algún momento así fue. O sea, en algún momento, por ejemplo, voy a poner ejemplos extremos. Imagínense edad media, una mujer bonita, conectada con la naturaleza, con los saberes antiguos, recoge hierba, practica, no sé, es partera, cualquier cosa normal para la época, de repente empieza a ser perseguida por la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo también tiene que ver con las relaciones de poder. Entonces hay un paradigma, viene otro paradigma y busca imponerse. Entonces queremos imponer la profesión médica. ¿Qué hacemos? Perseguimos a quienes curan con plantas, a quienes tienen conocimientos de la tierra y los tratamos de brujos, los tratamos de, no sé, de seguidores del diablo y empezamos a buscar una explicación mágica a algo que tiene que ver con lo natural. ¿Ya? Entonces, esa persecución que en algún momento hizo que este tipo de mujer, este tipo de vida al natural, de prácticas que se pueden considerar mágicas, pero yo podría decir, ¿será que la herbolaria es mágica? ¿Será que el conocimiento de las hierbas? ¿Será que la partería? No lo sé. Son prácticas necesarias para ayudar a una mujer a parir, para ayudar a curar, o sea, a los enfermos. No creo que haya nada como demoníaco en eso, pero como se trata de imponer un paradigma y el diablo tiene que ver con las relaciones de poder, se empieza a perseguir, se usa ese poder para que estas mujeres sean perseguidas, sean encarceladas, sean torturadas, sean asesinadas, ¿cierto? Y esta memoria queda en el sistema familiar como que estos temas nos van a traer problemas, nos van a traer persecución, nos van a traer conflicto. Entonces, cuando en una generación posterior aparece una persona que se dedica, no sé, a la magia, que se dedica al esoterismo, que se dedica a alguna práctica, ahora están súper de moda de nuevo los partos en casa, los partos naturales, el acompañamiento consciente, amoroso, ¿cierto? Se vuelve a perseguir, porque esos paradigmas que quieren tener poder siguen siendo también como que ahora se imponen, y estas son tonteras, son locuras, y por otro lado, dentro del sistema familiar, se siente esta energía de que
nos estás poniendo en riesgo, porque en la memoria ancestral, eso que pasó antes dejó una huella. Y el sistema familiar no es lógico, no es analítico, no es que diga, pero lo que pasó fue un momento en la historia y en realidad, no. El sistema dice, mujer ligada a la tierra igual riesgo para el clan. Entonces, ¿qué hacemos? La excluimos, la perseguimos, negamos, la delatamos, o sea, para que en el fondo no nos vayan a sindicar a nosotros como brujos, siendo que estamos en pleno siglo XXI, pero está esa memoria atrás y todavía está el miedo frente a esas estructuras de poder que de alguna manera nos exigen ser como amoldarnos a esta estructura donde hay una persona que está arriba, donde hay una pirámide, ¿cierto? Y entonces tenemos que estar sometidos y tenemos que pegar codazos para subir. ¿Qué me pasa también con el poder? Esa es una pregunta muy marcada del diablo. ¿Qué me pasa con el poder? ¿Qué me pasa con la violencia? Algo que yo comento mucho y de repente tal vez puede parecer un poco como injusto, pero yo siempre pienso, ahora que veo noticias, de repente trato de no hacerlo, pero lo veo, me aparecen personas diciendo así como, oye, lo que yo no entiendo ahora la delincuencia y en todos lados, entonces es como, ok, pero la delincuencia ha existido siempre, y las injusticias han existido siempre, y la pobreza ha existido siempre, y no sé, las drogas, todo ha existido, pero como lo tiramos afuera, a la periferia, no nos afecta, no nos importa que en un lugar haya gente siendo abusada, niños sin madre, haya un cename, haya una injusticia, haya una justicia para unos y otra para otros, no nos importa que los que tienen puedan abusar, pero cuando esa violencia, cuando esa injusticia nos explota en la cara porque asesinan a alguien, porque roban a alguien, porque matan a alguien, porque ya el barrio se vuelve un barrio de narcos, entonces es terrible. Y no lo podemos volver a poner a la periferia y empezamos a pedir que se haga algo, la justicia. Barrios protegidos. ¿Y qué pasa con los barrios periféricos que no son protegidos? ¿Qué pasa cuando esa violencia ahí es ley y tú podés reclutar gente y la vida humana no tiene ningún valor? Entonces, tu vida tiene un valor superior al mío. Tú mereces ser protegida para que tu barrio lleno de cafecitos y de bares honderos tenga protección. Y la señora que cría en su casa, que tiene que salir a tomar el micro, que tiene que educar a su hijo, ella no, tú sí. Entonces, esas relaciones de poder, ¿por qué crees que tu existencia está por encima de otros? ¿Qué crees que te da ese poder? ¿O por qué nosotros a veces le damos ese poder a otros? No, es que él tiene dinero. No, es que él tiene familia. No. Y nosotros nos ponemos en ese lugar de los personajes que están amarrados al diablo, que en el fondo si uno recuperara su poder, y si uno, la gran clave del diablo, ¿y por qué nos cae tan mal esta carta? A mí no, a mí me encanta, la amo, pero ¿por qué le cae tan mal a los consultantes en general? Es porque el diablo nos invita a sernos responsables. El diablo dice, bueno, tú cediste tu poder y ese otro hizo contigo lo que quiso. ¿De qué te estás quejando ahora? No, pero es que no, es que yo le dije, no sé. Señora, usted pensó que por ser bonita se podía casar con un hombre, que ese hombre le iba a mantener y no iba a pedirle nada a cambio. No es así. O sea, se entiende que hay intercambios económicos, intercambios sexuales, relaciones de poder, conflictos donde en el fondo tú cedes tu poder, pero después no quieres que, es como en los mitos, ¿no? No quieres que el diablo venga a cobrarte, que el diablo, tú vendiste tu alma, no sé, a cambio de fama y fortuna, pero un día va a venir a buscarte. Tú no quieres que pase eso. Entonces tú dices, ¡ay, qué injusto! ¡Ay, qué es malo! Es que, ¿por qué me pasa esto? Tú cediste tu poder. Y cuando la carta te confronta, te dice, ya, recupera tu poder, hazte cargo, mantente a ti misma, paga tus cuentas, deja de darte lujos que no puedes pagar, no sé, deja tus adicciones, supera tus traumas, es como, ay, no, es que no sé. Entonces sigue ahí dominada, sometida, y no te quejes, ¿cachai? Porque en el fondo es como un acto voluntario. ¿Ya? Si bien hay muchos contenidos en el diablo que son inconscientes, porque son cosas que vienen de atrás y que han quedado también un poco guardadas a lo largo de la historia, cosas que no pudimos enfrentar conscientemente y se archivaron, también hay que entender que llega un momento en que cuando se te hace visible, trabájalo. O sea, ¿para qué te vas a leer las cartas? ¿Para qué vas a preguntar si no vas a hacer nada? ¿Se entiende? O sea, es como morboso. Si ya me acabo de dar cuenta que tengo un trauma, que tengo un conflicto con esto, con esto, con esto, y elijo no hacer nada. Entonces, después ya no me puedo quejar, porque yo sé. Y cuando yo sé,
no es la misma dinámica, ¿ya? Así que eso les comparto para quienes quieran saber un poquito más de lo que pasa cuando aparece el diablo en nuestras lecturas. No es nada terrible, simplemente nos está mostrando un nudo en el cual nuestra energía, nuestra conciencia, nuestra creatividad, nuestra energía vital está atrapada en algún tipo de apego o dependencia, en algún tipo de estructura de poder donde yo consciente e inconscientemente he cedido mi poder y lo puedo recuperar, pero recuperarlo implica asumir una responsabilidad que muchos consultantes no están dispuestos a asumir.